Absolutamente, lo entiendo, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, ciertamente, aseguraré el cumplimiento, dijo Susan apenas ocultando su irritación mientras escuchaba la interminable charla de la esposa del presidente de la Junta en la mansión y museo de Birch Grove. Como directora de desarrollo, Susan Morgan sabía que tenía que seguir el juego aunque a menudo encontraba molestos e irritantes a los ricos. Estoy tan cansada de que los ricos piensen que pueden manejar todo, murmuró entre dientes, mirando su reloj. Susan se frustró más porque estaba retrasada para otra reunión. Justo cuando estaba a punto de cortar la conversación, la anciana notó la hora ella misma. Oh, querida, debo irme o llegaré tarde a mi cita para el cabello. No hay problema, señora Worthington, mis disculpas por retenerla, respondió Susan genuinamente. Después de colgar, Susan le envió un mensaje de texto a su esposo: cena con un posible donante, no me esperes. Rápidamente ordenó su escritorio, revisó su maquillaje y salió de su oficina, que solía ser la despensa del mayordomo en la mansión. Mientras se iba, su secretaria gritó: ¿se va, señora Morgan? Sin detenerse, Susan respondió por encima del hombro: sí, voy a reunirme con un donante, no volveré hoy. Una vez que la mujer se fue, Ita corrió por el pasillo hacia la oficina del director ejecutivo, deteniéndose en el escritorio de su secretaria. ¿Se ha ido?, preguntó Cristina. Sí, respondió Cristina. Se fue hace unos 10 minutos, mencionó que tenía una reunión importante. Ita sonrió con desdén. Como un reloj, todas las semanas a la misma hora, ambos tienen reuniones. Creen que no sabemos lo que realmente está pasando. Miró hacia la salida y murmuró: ridículo. Las dos jóvenes se rieron y volvieron a su trabajo. El profesor Daniel Morgan, esposo de Susan, miraba a su clase de introducción a la economía, consciente de que solo unos pocos estudiantes podrían seguir con la economía. Decidió usar un método de enseñanza único para despertar su interés. Mostró un gráfico en la pared desde su tableta y comenzó: hoy hablaremos sobre la oferta, la demanda y el precio. Esto causó algunos gemidos y risas en la clase. Ignorando la interrupción, continuó: puede sonar aburrido, pero estas ideas realmente dan forma a nuestro mundo. Déjenme mostrarles. Levantó una obra de arte. ¿Alguien sabe qué es esto?, preguntó. Marilyn Monroe por Andy Warhol, respondió una estudiante. Clase equivocada, señorita, quiere apreciación del arte al lado, bromeó Daniel, causando más risas. Una vez que la clase se calmó, explicó: en realidad, tiene razón. ¿Por qué discutir sobre Warhol en economía? El año pasado, un Warhol se vendió por $195 millones, el más caro de un artista estadounidense. Algunos estudiantes se impresionaron. Supongo que aquí no hay compradores, bromeó de nuevo, obteniendo más risas. No hay multimillonarios hoy. Bueno, el punto es que una persona puede pagar 195 millones, pero muchos comprarían una copia de $20. El precio marca la diferencia: a 195 millones, solo hay un comprador, pero a $20, todos están interesados. Concluyó: hay mucho que afecta la demanda y lo abordaremos, pero recuerden, el precio impulsa la demanda en gran medida. En su oficina, guardó la obra de Marilyn Monroe y revisó sus mensajes. Susan estaría fuera nuevamente, dándole la oportunidad de visitar a su padre, que tenía Parkinson pero insistía en vivir de manera independiente. A pesar de esto, Daniel lo visitaba a menudo mientras veía cómo la condición de su padre empeoraba. Durante una llamada telefónica, habló sobre su salud y varios problemas globales. Daniel se ofreció a visitarlo y, aunque su padre inicialmente resistió, terminó invitando a Daniel a cenar, pasando el teléfono a Paloma. Paloma era la enfermera que vivía con permaneciendo incluso después de que había alejado a otros cuidadores gracias a su resistencia y al cariño de por ella. Daniel se sintió aliviado de haber encontrado a alguien como ella. Sin embargo, Paloma anunció que necesitaba irse por razones personales, lo que preocupó a Daniel. Rápidamente sugirió que se mudara a su gran casa para ahorrar dinero y ofreció ayudar con los gastos. Daniel se preocupó por si el hijo de Paloma, Marco, sería demasiado para pero desestimó sus preocupaciones, deseando compañía.
Paloma se reunió con Daniel para discutir el arreglo. Sorprendida, pero viendo los posibles beneficios para su padre, Daniel le dijo que era su decisión, pero sugirió que podría ser beneficioso para todos, especialmente si Daniel visitaba más a menudo. Paloma aceptó, pensando que podría funcionar bien para ella y Marco. Daniel se sorprendió cuando Paloma se sonrojó y se fue rápidamente, pero se alegró de escuchar que aceptó la oferta de su padre. 18 meses después, Daniel no se sorprendió al ver a su padre escuchando a Paloma y uniéndose a ella para la cena, lo que prefería en lugar de comer solo. Paloma no solo era una enfermera habilidosa, sino también una excelente cocinera. Una comida casera será un buen cambio, pensó Daniel, sintiéndose optimista. A Susan no le gustaba el largo viaje por el campo para reunirse con Grant por sus perspectivas de desarrollo, pero sabía que era necesario mantener sus reuniones discretas. El viaje le recordaba su pasado, especialmente al pasar por las pequeñas casas en ruinas, similares a donde vivió después de que su padre se fue cuando era joven. Su familia luchó, pero ella destacó académicamente, obteniendo una beca para la Universidad de Pensilvania. La educación fue su escape de la pobreza. Las cosas cambiaron en su tercer año cuando conoció a Daniel Morgan, un encantador asistente de economía. A pesar de las reglas, se conectaron profundamente. Susan había tenido relaciones casuales antes, pero veía un futuro serio con Daniel. Imaginaba que él apuntaría a un trabajo financiero de alto perfil o de consultoría, pero él eligió la academia. Inicialmente decepcionada, Susan mantuvo la esperanza de que él pudiera convertirse en presidente de una universidad algún día, y algunas investigaciones en línea apoyaron esa posibilidad. Sin embargo, después de 7 años de matrimonio, se encontró viviendo en una pequeña ciudad universitaria con un esposo contento enseñando en una universidad oscura. Este no es el futuro que imaginé, maldijo Susan. Susan consiguió un trabajo de recaudación de fondos en un museo local en una mansión que una vez perteneció a un barón del petróleo. Se encontró lidiando nuevamente con mecenas ricos y sus hijos exigentes, pero estaba decidida a avanzar hacia cosas mejores. Mientras pasaba por el motel donde conoció a Grant por primera vez, Daniel podía salir del coche en casa de su padre, Marco, un niño pequeño, corrió hacia él emocionado. «Señor Daniel, ¿quiere jugar al fútbol?», gritó. «Marco, deja al señor Daniel en paz», gritó Paloma desde el porche. «Está bien, Paloma, juguemos, Marco», respondió Daniel, y comenzaron a patear el balón. Daniel notó que Paloma había sacado a su padre para ver y él los animaba a pesar de nunca haber sido fanático del fútbol. Cuando los llamaron para cenar, Marco se mostró reacio a parar, pero Daniel estaba listo para un descanso. Esperando comida latinoamericana, se sorprendió al encontrar una comida mediterránea de caldos de pollo, arroz, ensalada griega y pan de pita. Ese se quejó de querer una hamburguesa, pero se comió todo. La comida se sintió como una reunión familiar, levantando el ánimo de Daniel y se dio cuenta de que no había pensado en Susan desde que llegó allí. Mientras limpiaban, Paloma mencionó que trataba de mantener a Esre en una dieta mediterránea para su salud cardíaca. «Gracias, Paloma, sea lo que sea que estás haciendo, está funcionando, mi padre parece más animado últimamente». De vuelta en la sala, Daniel vio que su padre también se había quedado dormido. Ayudó a Paloma a llevarlo a la cama, notando la fragilidad de su padre. Después de decir que se iría pronto, Paloma dudó, pero luego preguntó, «¿Podrías contarme sobre esa pintura en la sala de estar?». «Por supuesto», respondió Daniel, llevándola a un cuadro enmarcado de Marilyn Monroe de Andy Warhol. «¿Cómo consiguió tu padre esta pintura?», preguntó Paloma. Daniel compartió que su abuelo, originalmente impresor en Alemania, emigró a los EU donde el nombre Morgan se le dio en Ellis Island. Su padre aprendió la serigrafía en Nueva York y trabajó una noche para Warhol, quien le regaló la prueba del artista firmando una dedicatoria en la parte posterior. Fue un gran gesto para alguien que apenas conocía. ¿Verdad? Pero en ese entonces las obras de Warhol solo costaban unos cientos de dólares. No veía mucho valor en una prueba del artista hasta más tarde. «¿Pero no es arriesgado mantenerla aquí?», preguntó Paloma. «No muchas personas saben que mi padre tiene un Warhol, y nunca ha sido tasado. Pero después de esa subasta que atrajo mucha atención, tuvimos que hacer algo. Ahí es cuando mi padre mejoró la seguridad.
no es infalible, pero incluso tocar la pared activa la seguridad. Ella miró la pintura de nuevo. Puedo ver por qué tu padre quiere mantenerla aquí, debe estar muy orgulloso de ella. Lo está, coincidió Daniel, y yo también estoy orgulloso de él. Paloma sonrió y asintió. Cuando Susan salió del motel, aún sentía el placer de los efectos posteriores. Grant Nicholson era excelente en la cama, en parte porque estaba enamorado de ella. Su pasión era evidente y estaba ansioso por satisfacer todos sus deseos. Pero al dejar su escondite deteriorado, su mente se desvió hacia su esposo. Daniel no es un mal esposo y es decente en la cama, pero le falta la ambición y la pasión que anhelo. Grant prospera entre millonarios en la junta, mientras que Daniel se contenta con reuniones universitarias y socializar con la facultad. No soporto esos eventos, pensó mientras apretaba el volante. Pero una vez que Daniel herede de su padre, lo dejaré sin pensarlo dos veces. Con mi parte del Warhol y la casa, tendré tanto dinero como esas mujeres ricas y un esposo prominente. Al entrar en su camino de entrada, su rostro se torció en una mueca. Alojamiento universitario. Puedo tolerar este basurero un poco más y a mi esposo también. La próxima vez que Daniel vio a Paloma, su sonrisa habitual había desaparecido. Acababa de terminar de calificar un examen cuando escuchó un golpe en la puerta de su oficina. Sobresaltado, miró hacia arriba y la vio de pie allí, su expresión causando alarma. ¿Qué pasa, Paloma? ¿Hay algo mal con mi padre? ¿Está bien, Marco? Ella entró rápidamente cerrando la puerta detrás de ella y se sentó en una de las sillas. Tu padre está bien, Daniel. Mi mamá lo está cuidando a él y a Marco mientras estoy aquí. Impacientemente, él negó con la cabeza. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué está pasando? Sabes que tengo una familia grande por aquí, ¿verdad? No lo sabía, pero continúa. Una de mis hermanas, Cristina, trabaja en Birch Grove, es la secretaria del señor Nicholson. Está bien. De todos modos, Cristina ve a la señora Morgan en la mansión todos los días. Sí, pero... Daniel, lo siento, pero tu esposa y el señor Nicholson están teniendo una aventura. Sus palabras lo golpearon fuerte. Su primera reacción fue negación porque no quería creerlo, pero considerando su tensa relación con su esposa, rápidamente vio cómo una aventura explicaría todo. Componiéndose, se inclinó hacia adelante. ¿Cómo sabe esto tu hermana?, preguntó con urgencia. Paloma parecía angustiada. Tenemos una prima que trabaja como mucama en el motel Pocono View. Está al norte, a unas 20 millas en la ruta. Hizo un gesto impaciente y ella continuó, tu esposa y el señor Nicholson se encuentran allí casi todas las semanas. La última vez fue hace 2 días, la noche que cenaste con el señor Morgan, Marco y yo. Apretó la mandíbula recordando esa noche y la llegada tardía de Susan a la cama, pero mantuvo la calma. Paloma, esto es serio. No puedo confiar en la palabra de alguien que nunca he conocido, incluso si es tu prima. Lo entiendo, pero no tienes que tomar su palabra. ¿Podríamos ir allí ahora? 30 minutos después, en el motel, Paloma presentó a Daniel a su prima Lourdes, quien luchaba con el inglés. Con Paloma traduciendo, Lourdes los llevó a un armario de mantenimiento en el pasillo del motel. Sacó un dispositivo de grabación oculto del sistema de ventilación. Daniel miró a Lourdes y luego a Paloma. ¿Cómo llegó esto aquí?, preguntó con brusquedad. Nuestra familia estaba reunida y Cristina compartió sus sospechas sobre el señor Nicholson y sus reuniones frecuentes con la señora Morgan. Cuando nos mostró una foto, Lourdes los reconoció como la pareja que visitaba regularmente el motel. Paloma miró a Daniel con sinceridad. Lo siento, Daniel, pero tenía que saber la verdad. Le di el grabador a Lourdes. Espero que no me resientas por ello. Ignorando su pregunta, Daniel señaló el dispositivo. ¿Has escuchado esto?, exigió. Ella bajó la cabeza. Sí, escuché una parte. Lourdes lo reprodujo para mí cuando llamó. Fue entonces cuando supe que tenía que decírtelo. Está bien, dijo Daniel con severidad. Dile que reproduzca la cinta.
Cuando Lourdes presionó el botón de reproducción, el volumen los sorprendió a todos. «Oh, Dios mío, Grant, justo ahí, sí, no pares», se oyó desde el pequeño altavoz. Lourdes rápidamente detuvo la reproducción y habló con Paloma. «¿Quieres que comience desde el principio?», preguntó Paloma a Daniel. Un Daniel pálido negó con la cabeza. «Reconozco la voz de Susan. Realmente no quiero escuchar todo». «Entonces, ¿qué tal si avanzamos desde aquí?». La prima ajustó el volumen y presionó reproducir. Inicialmente solo se escuchó el sonido de sábanas y el crujido de la cama, luego la conversación de los amantes continuó. «Dios, Susan, eres increíble. No puedo tener suficiente de ti», alabó la voz de Grant Nicholson. Luego se volvió urgente. «Honestamente, cariño, no quiero esperar más. Solo di la palabra y me divorciaré de mi esposa mañana. Solo quiero estar contigo». «No», la voz de Susan se cortó. «¿No lo ves, Grant? No podemos hacer nada hasta que el padre de Daniel muera. Una vez que él se haya ido y Daniel herede el Warhol, entonces puedo divorciarme de él. Tendrá que venderlo como parte del acuerdo y yo obtendré mi parte del dinero. Después de eso, podrás despedirte de Greta y finalmente estaremos juntos». «¿Estás segura de que obtendrás la mitad del Warhol? Pensé que las herencias estaban fuera de límites». La voz de Susan llevaba una sonrisa. «No te preocupes por eso. Tengo un abogado que sabe cómo trabajar alrededor de eso y, dado que se le paga en función del tamaño del acuerdo, créeme, está muy motivado». «Sí, pero, ¿cuánto más tendremos que esperar?», se quejó Nicholson. «Ten paciencia, cariño», tranquilizó Susan. «La salud del anciano está empeorando rápidamente. Pronto obtendremos lo que queremos». «Basta», Daniel apagó el dispositivo con ira. «Qué mujer tan intrigante, tiene todo planeado». Golpeó la mesa con el puño, sorprendiendo a las dos mujeres. Luego salió furioso del motel. Paloma rápidamente abrazó a Lourdes, tomó el grabador y se apresuró al estacionamiento. Daniel estaba de pie junto a su coche, perdido en sus pensamientos cuando ella se acercó. Sus ojos mostraban tanto la ira como la desesperación de alguien traicionado. «Puse tanto esfuerzo, Paloma. Sabía que ella no estaba feliz en nuestro matrimonio, pero seguí tratando de arreglar las cosas», dijo, su rostro tornándose serio. «Ahora entiendo por qué nada funcionó». Con determinación en su voz, dijo: «Sube al coche, necesitamos regresar a la ciudad». Ella se sentó en el asiento del pasajero y luego habló tímidamente una vez que estaban en la carretera. «Espero que no estés enfadado conmigo, Daniel». Sentí que necesitaba saber lo que ella estaba haciendo. Sacudiendo la cabeza, respondió: «No estoy enojado contigo, Paloma, pero estoy furioso con Susan». «¿Qué harás? No planeas hacerle daño, ¿verdad?». Mirándola, respondió: «Sí, voy a enfrentarme a ella y a Nicholson». Viendo su mirada preocupada, la tranquilizó: «Pero no de la manera que podrías pensar. No soy un tipo violento, pero confía en mí, no les gustará lo que viene». Ella extendió la mano para tocar su brazo. «No quiero que te metas en problemas, Daniel». Simplemente no podía. Él le dio una pequeña sonrisa. «No te preocupes, Paloma, todo estará bien». Luego su expresión se volvió seria. «Mientras manejas a tu madre y Marco, necesito hablar con mi padre. Estaba encantado cuando me casé con Susan. Pensaba mucho en ella, estaba ansioso porque tuviéramos hijos. Cuando escuche la verdad, estará tan enojado como yo». Con una sonrisa irónica, agregó: «Es curioso, ¿no? Solía frustrarme cuando Susan retrasaba el inicio de una familia, pero ahora estoy agradecido de que no lo hicimos». El resto del viaje fue en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Hablar con su padre fue difícil, pero finalmente hicieron un plan. El primer movimiento de Daniel fue presentar una demanda de divorcio para detener el plan de Susan. Su padre prometió recomendar un abogado de divorcio, advirtiendo a Daniel que no avisara a Susan sobre lo que sabía. «Lo tengo, papá», acordó Daniel. «Solo mantendré mi distancia hasta que esté listo para entregarle los papeles».
Apenas nos vemos de todos modos. Para mantenerse ocupado y ocultar sus emociones, Daniel pasó el fin de semana calificando exámenes y preparando lecciones. Cuando su padre le refirió un abogado el lunes, Daniel se apresuró a organizar una reunión, pero se sintió decepcionado al escuchar que no podía ver al abogado hasta el jueves. Si Susan intenta algo, necesito un abogado de primera categoría, razonó. Puedo esperar un poco más. Llegado el jueves, Daniel se sintió aliviado de haber esperado. Su nuevo abogado parecía capaz y confiado. Creo saber el plan de Susan, pero no te preocupes por la pintura de tu padre, le aseguró. Si presentamos la demanda rápidamente, el Warhol no formará parte de ningún acuerdo. Prometió tener su caso listo para la semana siguiente y podría entregar la demanda el mismo día. Casi lo logramos, pensó Daniel mientras regresaba al campus. Y tal vez manejaremos a Grant Nicholson también. Por primera vez desde que descubrió la traición de Susan, sintió un poco de alivio. Pero su paz se rompió el domingo con una llamada devastadora. A través de sollozos, Paloma se disculpó. Hice todo lo que pude para ayudarlo, lloró. Daniel, agarrado. ¿Quién, Paloma? ¿Qué pasó? Es el señor Morgan, lloró. Luego la línea se quedó en silencio mientras llegaban los EMT. Daniel se levantó de un salto y corrió hacia su coche, corriendo hacia la casa de su padre. Camiones de bomberos, ambulancias y vehículos del departamento de bomberos bloqueaban la calle. Estacionando cerca, corrió hacia la casa, llegando justo cuando los EMTs sacaban una camilla al porche. ¿Está bien?, preguntó con urgencia. El técnico lo miró. ¿Eres el hijo? Sí, soy yo. ¿Está vivo? El hombre negó con la cabeza lentamente. Lo siento, no pudimos salvarlo. Estaba muerto cuando llegamos. Su corazón había dejado de latir. Parecía un derrame masivo o un aneurisma. ¿Pero la desfibrilación podría haber ayudado? El hombre sacudió la cabeza con simpatía. Lo siento, señor, incluso si hubiéramos reiniciado su corazón, aún estaría muerto. No querrías eso y él tampoco. Mientras la ambulancia se alejaba, Daniel se quedó allí aturdido. Finalmente, reunió la fuerza para entrar a la casa. Al verlo, Paloma corrió hacia él llorando mientras lo abrazaba. Lo siento, Daniel. Hice todo lo que pude para salvarlo. Hice RCP hasta que llegaron los médicos, pero no fue suficiente. Lo siento mucho. A través de sus propias lágrimas, la sostuvo a la distancia. No es tu culpa, Paloma. Hiciste todo lo que pudiste. El EMT me dijo que probablemente tuvo un derrame o un aneurisma. Probablemente ya estaba muerto antes de que llegaras a él. Ella enterró la cabeza en su pecho, sollozando. Estaba hablando conmigo en la mesa. De repente se agarró la cabeza, dijo que le dolía y luego se desplomó. Oh, Daniel, fue horrible. La guió suavemente hacia una silla y trajo agua para ambos. ¿Dónde está Marco?, preguntó al regresar. Marco, oh Dios, olvidé. Está en la escuela. Necesito ir a buscarlo, rompió a llorar de nuevo. Estará devastado. Realmente amaba a tu padre. Con eso, se apresuró, dejando a Daniel solo en la casa ahora vacía. Se sentó allí por un tiempo, sintiéndose abrumado por el dolor mientras intentaba comprender lo rápido que su vida había cambiado. Sabía que la salud de su padre estaba empeorando, pero perderlo tan de repente lo tomó por sorpresa. Las lágrimas corrían por su rostro y no había nadie alrededor para consolarlo. Finalmente, se recompuso lo suficiente para hacer una lista de personas a las que necesitaba informar y tareas que necesitaba manejar. Una vez que tuvo todo escrito, comenzó la difícil tarea de hacer llamadas telefónicas para compartir la triste noticia. Después de contactar a los más urgentes, Daniel cerró la casa de su padre y condujo a Birch Grove, guardando la conversación más difícil para el final. A pesar de su reticencia, decidió dar la noticia a Susan en persona. Quiero ver su reacción, pensó amargamente. Su sorpresa fue evidente cuando él entró a su oficina y ella respondió con todas las condolencias y tristeza esperadas. Pero mientras la observaba, luchaba por contener su ira.
Esas lágrimas son falsas, pensó furiosamente. Probablemente esté encantada porque ahora puede seguir adelante con su plan. Sin embargo, logró mantener la compostura hasta que se fue. Tan pronto como Daniel se fue, Susan salió apresuradamente de su oficina, prácticamente saltando por el pasillo para contarle la noticia a Grant Nicholson. Grant se sorprendió por la repentina aparición de Susan y la noticia que le dio. Aunque comenzó a ofrecer condolencias, Susan lo interrumpió. ¿No ves? Esto es lo que hemos estado esperando. Con su padre muerto, Daniel hereda todo. Puedo presentar la demanda de divorcio, resolver la propiedad y luego finalmente podemos estar juntos. Grant sintió que su emoción igualaba a la de Susan. No puedo creer que la espera haya terminado. ¿Cuándo planeas presentar la demanda? Después de una breve pausa, Susan respondió, no quiero parecer insensible. Esperaré hasta después del funeral y el servicio conmemorativo antes de presentar la demanda. Tiene sentido, coincidió Grant. Pero no te demores demasiado. Puede llevarme un tiempo manejar las cosas con Greta. En los días siguientes, Daniel estuvo consumido por las tareas sombrías que vienen con la muerte de un miembro de la familia. Su prioridad era organizar el funeral de su padre. A pesar de que su padre no era religioso, había dejado instrucciones claras para un entierro judío, por lo que Daniel tuvo que organizarlo para el día siguiente. Una vez que los planes del entierro estuvieron listos, Daniel comenzó a planear un servicio conmemorativo para aquellos que no pudieron asistir al entierro. Aunque Daniel no tenía otros familiares, su padre había construido una red de amigos a lo largo de su vida y vinieron a rendir homenaje. Los propios amigos y compañeros de trabajo de Daniel también ofrecieron sus condolencias, lo que le dio algo de consuelo en medio del dolor. Asistir tanto al entierro como al servicio conmemorativo con Susan fue difícil para Daniel, no solo por la tristeza, sino también porque tenía que estar cerca de ella. Ella interpretó el papel de la esposa afligida de manera convincente, pero Daniel conocía sus verdaderos sentimientos, lo que alimentaba su amargura hacia ella. Mientras tanto, el abogado de Daniel se puso en contacto sobre los procedimientos de divorcio, pero dado todo lo demás que estaba sucediendo, Daniel pidió posponerlo. Necesitaré algo de tiempo para resolver las cosas, explicó. Mi vida está bastante agitada en este momento. Después del servicio conmemorativo, surgió un nuevo problema. Paloma preguntó a Daniel cuándo quería que ella y Marco se fueran de la casa. Daniel se sorprendió. No pueden irse, insistió. Primero, no tienen a dónde ir y no los echaré. Además, dejar la casa vacía podría atraer problemas y si te mudas, Marco podría tener que cambiar de escuela, lo que no quiero que suceda. Ambos necesitan quedarse, al menos por un tiempo. Paloma estaba agradecida, sabiendo que la amabilidad de Daniel era la razón principal de su decisión. Después del entierro de su padre y la conclusión de los servicios, Daniel se puso en contacto con el abogado de su padre para averiguar qué se necesitaba hacer con la herencia de su padre. El abogado proporcionó a Daniel una lista detallada de tareas relacionadas con el proceso de legalización, junto con una adición inesperada. Ese había solicitado una lectura temprana de su testamento, incluso antes de que se legalizara. Además, su padre había dejado una lista específica de personas a invitar a la lectura, que Daniel entendió cuando la vio. Tengo una solicitud, le dijo Daniel al abogado de la familia. Para asegurarme de que la lectura sea lo más oficial posible, ¿podemos realizarla en su oficina legal? Si es allí y su oficina maneja las invitaciones, creo que es más probable que todos los que deberían estar allí vengan. El abogado aceptó de inmediato. El día de la lectura, Daniel y Susan llegaron a la oficina del abogado por separado. Intercambiaron saludos corteses mientras tomaban asiento alrededor de la pequeña mesa de conferencias en la biblioteca legal. Excepto por los servicios de su padre, no habían pasado mucho tiempo juntos. A pesar de su aparente calma, Daniel podía sentir la emoción de Susan. Él, sin embargo, permaneció compuesto. Poco después, Paloma entró y se presentó al abogado. Susan se sorprendió y preguntó con enojo a Daniel, ¿qué hace ella aquí? Daniel la miró con calma. Fue invitada. Antes de que Susan pudiera responder, se sorprendió al ver entrar a Grant Nicholson. ¿Tú también fuiste invitado?, preguntó. Él asintió.
No estoy completamente seguro de por qué, pero la invitación fue bastante clara. Justo entonces, el abogado se puso de pie y aclaró su garganta intencionadamente. ¿Puedo tener su atención, por favor? Parece que todos los invitados están aquí. El difunto señor Morgan quería que cada uno de ustedes estuviera presente para la lectura de su último testamento y testamento, dijo con un tono solemne. No los aburriré con todos los detalles legales de su testamento, en cambio, el señor Morgan quería que fuera directo al grano. Aclaró su garganta nuevamente. En primer lugar, el difunto señor Morgan nombró a Daniel Morgan, su único hijo, como el ejecutor de su testamento. Daniel se encargará de pagar cualquier impuesto adeudado, liquidar deudas y gestionar la distribución de los bienes del patrimonio según los deseos de su padre. Daniel ha aceptado asumir este papel y ya ha comenzado el proceso de gestionar los asuntos financieros del patrimonio. Susan miró rápidamente a Grant, dándole una breve sonrisa de expectativa. Ahora, en cuanto a la distribución de bienes, continuó el abogado. El primer legado concierne a la casa del señor Morgan, donde vivió durante los últimos 27 años, junto con el terreno en el que se encuentra. Su testamento establece: dejo mi hogar y terrenos a Paloma Contreras en agradecimiento por su cuidado devoto durante mi enfermedad y dificultades. También dejo cualquier fondo restante en mi cuenta corriente para ayudarla con los gastos. ¿Qué?, exclamó Susan sorprendida. ¿Cómo puede dejar su casa a esa sirvienta? Debería ir a Daniel. Sí, tienes razón, añadió Paloma, recuperando la compostura. Debería ir a Daniel, no a mí. Miró a Daniel en busca de apoyo, pero él evitó su mirada. Independientemente, continuó el abogado, los deseos del señor Morgan eran claros. Ahora, si me permiten continuar con el segundo legado. Una vez que el grupo se calmó, el abogado reanudó. El segundo legado concierne a la pintura de Andy Warhol que cuelga en mi sala de estar. Dejo el Warhol a la mansión y museo de Birch Grove, para que sea incluido en su colección permanente. Oh, Dios mío, exclamó Nicholson. No, eso está completamente mal, gritó Susan. No puede hacer eso. Se suponía que debía dejar el Warhol a Daniel. Lo siento, señora Morgan, pero el señor Morgan específicamente dejó el Warhol a Birch Grove, declaró solemnemente el abogado. Quiere que se exhiba de manera prominente en el museo. Pero eso significa que Daniel no recibe nada, lloró Susan. Su padre lo dejó fuera del testamento. Eso no es justo. Damas y caballeros, continuó el abogado en voz alta. Si pudiera tener su atención, no he terminado de leer los términos del legado. Por favor, noten que el segundo legado que hizo el señor Morgan viene con condiciones. El testamento establece: mi regalo a Birch Grove depende de dos requisitos. Primero, Birch Grove debe terminar de inmediato y permanentemente todas las conexiones profesionales con la señora Susan Morgan. Segundo, el señor Grant Nicholson, director ejecutivo de Birch Grove, debe cesar de inmediato y permanentemente la relación que tiene con la señora Susan Morgan. Si no se cumple alguna de estas condiciones, la propiedad del Warhol irá al Museo Warhol en Pittsburgh. Dirigió su mirada a Grant Nicholson. Para su información, señor, he notificado a Pittsburgh sobre este legado condicional justo antes de esta reunión. El Museo Warhol supervisará de cerca su cumplimiento de estas condiciones. Esto es absurdo, exclamó Susan. Ese viejo entrometido no tiene nada que ver en nuestras vidas personales. Se volvió hacia Daniel. Estás detrás de esto, ¿no es así? Estás tratando de engañarme para que no obtenga lo que me corresponde. Nunca haría eso, Susan. De hecho, tengo lo que es legalmente tuyo justo aquí. Con eso, le entregó el sobre que había traído a la reunión. Ella lo rasgó y miró el contenido como si fuera en un idioma extranjero. ¿Qué es esto? Es tu notificación legal de que he presentado la demanda de divorcio, le informó. Luego, sacando su iPhone y tomando una foto para documentar su acción, dijo con severidad: Susan Morgan, has sido oficialmente notificada. Idiota. No puedes divorciarte de mí, yo me estoy divorciando de ti, gritó. Daniel simplemente sonrió. Mientras Susan seguía gritando,
no notó a Grant deslizándose fuera de la habitación en silencio. Cuando finalmente se dio cuenta de que él se había ido, corrió tras él. Mientras tanto, Paloma intentaba razonar con Daniel. Esto no parece justo, Daniel. El señor Morgan debería haberte dejado su casa, no a mí. Eres su hijo. No parece correcto que te dejen sin nada. Daniel sonrió. Está bien, Paloma. Mi padre y yo hablamos de esto. Él se preocupaba por ti y Marco y quería asegurarse de que estuvieran cuidados cuando él se fuera. Sabía que yo estaba de acuerdo y que esto era lo que quería también. La sostuvo por los hombros y la miró de cerca. ¿No ves? Era un hombre duro y anticuado que luchaba por expresar sus sentimientos. No sabía cómo decir cuánto apreciaba el cuidado que le brindaste, la compañía que le ofreciste y cómo no aceptaste ninguna tontería de él. Esta fue su manera de mostrar su amor. Ella se secó las lágrimas. Marco y yo también lo amábamos, Daniel. Susan se apresuró por el pasillo de Birch Grove hacia la oficina de Grant, ignorando a su secretaria. Irrumpió en la oficina de su jefe. Grant, jadeó. Esta es una noticia increíble. Con el Warhol en su colección, Birch Grove atraerá a toneladas de nuevos visitantes. Serás el jefe del museo de arte más prestigioso. Gracias, Susan, respondió con cautela. Creo que tienes razón y una vez que las cosas se calmen, continuó ella. No tendremos que mantener nuestra relación en secreto. Justo como siempre has querido. Su expresión se endureció. ¿No escuchaste la condición añadida al legado del testamento?, preguntó bruscamente. Eso no puede ser legalmente vinculante, replicó. Podría generar comentarios entre la gente del club de campo, pero pronto se olvidará. Excepto por el Museo Warhol, contrarrestó él. Les encantaría agregar una pieza tan importante a su colección, así que estarán vigilando de cerca. La voz temblorosa de ella mostraba su preocupación. Pero eso no puede ser legal. Ningún juez haría cumplir tal demanda. Ahora Grant se enfureció. ¿Realmente crees que Birch Grove puede luchar contra el Museo Warhol en la corte? ¿Sabes cuánto dinero tienen? La Fundación Carnegie los respalda. Si demandan, nuestras facturas legales podrían arruinarnos. Se levantó y le entregó unos papeles a su examante. Lo siento, Susan, pero ya hablé con el señor Worthington. A partir de hoy, ya no estás empleada en Birch Grove. Grant, no puedes hacer eso. No después de todo lo que ha pasado entre nosotros. Luego se enfureció más. Además, no quieres que le cuente a tu esposa sobre nosotros. Ya he sido honesto con ella, dijo fríamente. Y una vez que termine aquí, iré a casa a disculparme aún más. Espero que ser la esposa del director de Birch Grove ayude a aliviar su dolor. Ahora es hora de que te vayas de la mansión. Te enviaremos tu cheque de indemnización por correo. Ella lo miró con odio, apretando los puños a los costados. Dio un paso atrás. Temiendo que lo atacara, pero en lugar de eso, se dio la vuelta y se marchó, dirigiéndose a su antigua oficina. Rápidamente recogió algunas cosas y se fue. Pasando por el escritorio de su secretaria, Ita preguntó, ¿se va, señora Morgan? Sí, respondió Susan sin mirarla mientras salía. Ita llamó tras ella, adiós, señora. Luego se apresuró al escritorio de Cristina para contarle la noticia. Daniel estaba buscando en la nevera para cenar cuando escuchó las llaves en la puerta principal. Al entrar en la sala de estar, vio a Susan entrar luciendo molesta. Cuando vio a su futuro exmarido, su expresión se volvió enojada. Estás detrás de todo esto, ¿no es así? ¿Cuánto tiempo has sabido sobre Grant y yo? Suficiente para arruinar tu plan, respondió. Así que convenciste a Esle para que cambiara su testamento, dijo amargamente. Iba a dejarte todo a ti y tú lo convenciste de cambiarlo. ¿Por qué harías eso? Lo hice para asegurarme de que nunca lo obtendrás, sin importar qué. Cuando escuché sobre tu plan de reclamar el Warhol como propiedad comunitaria, donarlo a Birch Grove lo detuvo. Eso y me dio el poder de terminar tu aventura con Grant. Supuse que elegiría el Warhol sobre ti. Así que realmente me odias tanto.
La miró con furia. Después de lo que intentaste, sin duda, gritó. Ella se sorprendió por su enojo. Después de un momento, se calmó. Hay una cosa que necesito saber. ¿Alguna vez me amaste? Ella suspiró y se hundió en una silla. Tal vez al principio, cuando nos casamos por primera vez. Eras ambicioso, lleno de potencial. Pensé que tendrías éxito y me llevarías contigo. Negó con la cabeza, con amargura en su tono. Pero luego vi el camino que elegiste. Poco después, empecé a buscar algo mejor. Así que siempre ha sido sobre dinero y estatus para ti. El amor y una buena vida no eran suficientes. Qué pintoresco, se burló ella. Eso es lo que los perdedores se conforman cuando no pueden ganar. Familia, amigos, comunidad, ¿llamas a eso perder? Quiero respeto, el tipo que viene con dinero y poder. Eso es lo que importa, lo demás es solo decoración. Casi discutió, pero decidió no hacerlo. ¿Entonces qué sigue? Su confianza se desvaneció. Me voy. Gracias a ti, estoy arruinada en esta ciudad. Una vez que haga las maletas, me iré. Y no te preocupes, no pelearé. El divorcio si dividimos los activos de manera justa. Solo quiero mi parte de nuestros ahorros y el producto de la casa. Lo siento, Susan, pero no poseemos esta casa. Pertenece a la universidad. Ella apretó los dientes. Siempre tuviste cerebro. ¿Por qué no podías ser más ambicioso? Sin esperar una respuesta, se dirigió al dormitorio. Después de un rato, regresó con una maleta, una bolsa de ropa y un kit de cosméticos. Me voy ahora, informó. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo y finalizaremos el divorcio rápidamente. Le lanzó una mirada resentida. Al menos ambos estamos de acuerdo en una cosa, terminar este matrimonio. La miró con curiosidad. Entonces, ¿a dónde te diriges? Lo más lejos posible de aquí. A algún lugar para empezar de nuevo, espero que con alguien más motivado. Viéndola partir, Daniel pensó, buena suerte. Por una vez, Susan cumplió su palabra y su divorcio avanzó sin problemas. A Daniel le molestaba pagar la pensión alimenticia, pero con su futura exesposa desempleada, no podía discutir mucho. Es un pequeño precio a pagar para deshacerme de ella, especialmente considerando lo que intentó hacerme, le aconsejó su abogado. Mientras tanto, administrar la herencia de su padre mantuvo a Daniel ocupado. Cada día traía nuevas tareas, distribuir certificados de defunción, detener la seguridad social de su padre, notificar al IRS y presentar impuestos. Después de las clases, a menudo se encontraba en la casa de su padre, ordenando posesiones, pagando facturas y manejando asuntos financieros. Para su sorpresa, su padre había usado cheques en papel para todo hasta que pasó a los pagos electrónicos. Daniel escribió más cheques en unas pocas semanas de lo que había hecho en años. Aunque consumir tiempo, la tarea permitió a Daniel pasar tiempo con Paloma y Marco. Su casa en el campus se sentía oscura y vacía, mientras que la casa de su padre se sentía vibrante. A menudo se quedaba a cenar con ellos, sintiéndose culpable por imponerse, pero incapaz de resistir la insistencia de Paloma. Incluso cuando se acercaba a completar los asuntos de su padre, ella lo instaba a seguir cenando con ellos. Es difícil cocinar solo para nosotros dos, explicó, y él felizmente accedía. Ser parte de su familia le proporcionó consuelo por el dolor de la pérdida de su padre y la amargura de su divorcio. Unas semanas después, Daniel recibió una llamada del abogado de su padre. La Corte de Legalización aprobó la contabilidad final de la herencia de tu padre. Estás libre para manejar sus bienes como él quería. ¿En serio? Pensé que la legalización tomaba más tiempo. El abogado se rió. Por lo general, sí, pero el testamento de tu padre se aceleró. Podría tener algo que ver con los grandes nombres en la junta de Birch Grove. Están ansiosos por tener su nueva obra. De todos modos, ¿estás listo? Una hora más tarde, Grant Nicholson llamó preguntando cuándo podría Birch Grove obtener el Warhol. Hemos seguido el testamento de tu padre al pie de la letra y ahora que está legalizado, estamos listos para la transferencia.
A pesar de resolver problemas legales, surgió un nuevo obstáculo. El curador del museo insistió en manejar el embalaje y transporte del Warhol, pero tenía que coordinarse con la empresa de seguridad, que tenía que desconectar todos los sistemas de seguridad. Fue una tarea complicada. La transferencia y el desmantelamiento tomarían la mayor parte del día. Mientras esperaba actualizaciones, Nicholson se sentía como un niño en Navidad. Mañana, Birch Grove tendría su obra más valiosa. Para marcar la ocasión, el museo planeaba una exhibición especial para la junta y los invitados la noche siguiente. La incomodidad con Susan quedó atrás, el futuro del museo se veía brillante. Después de asegurarse de que la empresa de seguridad vigilaría la casa de su padre durante la transferencia del Warhol, Daniel llevó a Paloma y Marco a pasar un día en los Poconos. Caminaron por un hermoso sendero, almorzaron en el Lodge Flagstaff y viajaron en el Lehigh Gorge Scenic Railroad. Cuando regresaron a casa, todos se habían ido excepto el guardia de seguridad. La sala de estar estaba ordenada, pero la sonrisa de Marilyn Monroe había desaparecido y todos sintieron su ausencia. Tratando de levantar el ánimo, Daniel sugirió pedir pizza para la cena. Todos disfrutaron de las pizzas. Y después del largo día, estaban agotados. Marco se quedó dormido y Daniel lo llevó a la cama. Cuando se dirigía a la puerta, Paloma le pidió que se quedara la noche por seguridad ya que los sistemas de seguridad estaban desactivados. Después de dudar un poco, accedió. Cuando Paloma se fue a su habitación, Daniel se instaló en la cama de su padre. Los recuerdos lo mantuvieron despierto al principio, pero pronto se quedó dormido. Más tarde, se despertó sobresaltado por un ruido en el pasillo. Al sentarse, Paloma entró, se deslizó bajo las sábanas y lo besó diciendo: «Por favor, Daniel, ha pasado tanto tiempo para mí y he estado tan sola». En el calor del momento, Daniel olvidó sus objeciones y la besó con fervor. La noche de la celebración de la instalación del Warhol en Birch Grove llegó. Grant Nicholson llegó temprano, dejando que su esposa llegara por separado para hacer una gran entrada, como él lo decía. Mientras revisaba la lista del evento, se sorprendió por un golpe en la puerta de su oficina. El curador del museo estaba allí luciendo preocupado. «¿Qué pasa?», preguntó impacientemente. «Señor, hay un problema con el Warhol», dijo nerviosamente. «¿Qué es? ¿Está dañado?». «No, señor, nada de eso. Simplemente no parece del todo correcto». «¿No parece correcto? ¿Qué quieres decir?». «Bueno, algunos de los colores no parecen precisos». «Es una prueba de artista, no tiene que ser perfecta», respondió Nicholson. El curador se estremeció, pero persistió. «¿Y la firma de Warhol, señor? No está desvanecida como debería estarlo. Debería haberse desvanecido desde que se firmó en los años 60. ¿Es eso el problema? ¿Cómo sabes qué tinta usó Warhol? Solo asegúrate de que todo esté listo, los invitados llegarán pronto». Pero el curador se mantuvo firme. «Eso no es todo, señor. El problema es que tiene el tamaño incorrecto». «¿Qué?». «Sí, señor, la Marilyn Monroe de Warhol mide 36x 36 pulgadas. Verifiqué. Una prueba debería tener el mismo tamaño, pero esta impresión solo mide 35 pulgadas cuadradas». Worthington estaba atónito. «Entonces, ¿qué significa eso?». El curador parecía angustiado. «Señor, esta impresión es una falsificación, un engaño. No puede ser auténtica». «Oh, Dios mío», exclamó Nicholson, hundiéndose en su silla mientras trataba de comprender el peso total de la revelación. «¿Está seguro?», preguntó desesperadamente. «Sí, señor». «Lo siento». Miró a lo lejos, atónito por lo que estaba ocurriendo. «Señor, el curador interrumpió nerviosamente. «¿Qué deberíamos hacer? ¿Colgarlo de todos modos?». «¿Estás loco?», gritó Nicholson, haciendo que la mujer se estremeciera. «Si la gente descubre que colgamos una obra falsa a sabiendas, destruiría Birch Grove». Señaló hacia ella. «Quítalo y escóndelo. Dile a tu equipo que apague las luces y ponga un cartel que diga: evento cancelado». Cuando ella vaciló,
Nicholson instó, hazlo ahora, antes de que sea demasiado tarde. El curador se apresuró a salir, dejando a Nicholson para reflexionar sobre la catástrofe. De repente, corrió al escritorio de su secretaria. Llama al guardia en la entrada, dile que cierre la puerta con una cadena rápidamente. La secretaria se detuvo, insegura. ¿Qué le digo a los invitados? Solo di que el evento se canceló debido a una emergencia. Y no más llamadas, ¿entendido? Ella asintió, pero el teléfono sonó. Señor, dijo nerviosamente. Es el curador de nuevo. ¿Debo pasarlo? ¿Qué ahora? Gruñó Nicholson. Está bien, lo tomaré en mi oficina. Una vez en su oficina, respondió la llamada y el curador habló con urgencia. Es el proveedor de catering, señor. ¿Quiere saber qué hacer con la comida? Dile que la lleve de vuelta, dijo Nicholson con brusquedad. No podemos, señor. Ya está lista. Dice que es ilegal llevarla de vuelta. Entonces dile que la done al refugio de personas sin hogar. ¿Y el champán y el caviar, señor? Solo hazlo, dijo cortante, colgando el teléfono. Nicholson se desplomó en su silla, sintiéndose abrumado por la situación. No puedo creer que esto esté pasando, murmuró repetidamente. ¿Qué está pasando aquí?, exigió una voz familiar. Tuve que caminar todo el camino desde la puerta principal para descubrir qué está pasando. Nicholson se sobresaltó al ver la cara enrojecida del presidente de su junta. El pánico se apoderó de él mientras buscaba una forma de explicar el desastre. Bueno, señor Worthington, hemos evitado un desastre. Cuando descubrimos problemas con el Warhol, supe que no querrías que el evento continuara. ¿Qué tipo de problemas?, preguntó Worthington con severidad, inclinándose más cerca. Resulta que la impresión es falsa, señor. ¿Una falsificación?, exclamó Worthington. ¿Cómo permitiste que esto sucediera? Se supone que eres un experto. ¿Lo revisaste siquiera antes de promocionarlo al mundo? Entiendo tu frustración, señor, pero hubo complicaciones con el testamento y luego tuvimos que coordinar con la empresa de seguridad. Había tanta seguridad en la casa del viejo. Suficiente, tronó Worthington. Birch Grove será el hazmerreír. Tú tienes la culpa. Considérate despedido, con efecto inmediato. Sal de aquí tan pronto como puedas y limpia el desastre que has creado. Antes de que Nicholson pudiera responder, Worthington se marchó, ignorando a la temblorosa recepcionista cercana. Oh, Dios mío, estoy arruinado, lamentó Nicholson. Una vez que esto se difunda, no encontraré trabajo en ningún museo. Justo entonces, su secretaria se acercó. El teléfono es para ti, dijo nerviosamente. Dije que no más llamadas, gritó Nicholson. Lo siento, señor Nicholson, pero es tu esposa. Dice que si no hablas con ella, no te molestes en volver a casa esta noche. Nicholson se rindió. Está bien, ponla en línea, concedió. Cuando escuchó la voz de su esposa, supo que estaba furiosa. Más te vale tener una buena razón para esto, Grant. He estado atrapada en el tráfico por siempre. La gente sigue preguntándome qué está pasando y no tengo respuestas. Si querías avergonzarme, lo has logrado. Es simple, querida, respondió Nicholson con calma. Descubrimos que el Warhol que estábamos a punto de exhibir es falso. ¿Falso?, exclamó. No podíamos mostrar una falsificación, así que cancelamos el evento. Es desafortunado que nos enteráramos en el último minuto. Suspiró, resignándose a su destino. Worthington me despidió a pesar de mis esfuerzos por Birch Grove. ¿Te despidió?, jadeó ella. Esto es demasiado. No te molestes en volver a casa. Mi abogado comenzará los procedimientos de divorcio mañana. Suspiró de nuevo, derrotado. ¿Entiendes?, presionó ella. Sí, querida. Cuando terminó la llamada, se desplomó sobre su escritorio, sintiéndose completamente derrotado. Paloma se enteró del desastroso evento en Birch Grove y el despido de Grant Nicholson por parte de Cristina, apresurándose a informar a Daniel. No se sorprendió,
encontrando satisfacción en el resultado. Prometí que le haría pagar por lo que hizo a mi matrimonio, dijo Daniel con confianza. ¿Pero cómo sabías que esto sucedería?, preguntó Paloma perpleja. No exactamente, explicó Daniel. Pero puse las cosas en marcha para que él probablemente causara su propia caída. No esperaba que fuera tan público, pero sabía que el resultado sería adecuado considerando lo que él y Susan intentaron hacer. Paloma lo escrutó. Entonces, ¿qué hiciste exactamente, señor Daniel? Todavía no entiendo. Daniel sonrió. Vamos a mi oficina en la universidad, puedo mostrarte allí. En la oficina desordenada de Daniel, le indicó a Paloma que se sentara antes de explicar. Primero, hablemos de Susan. Ella planeaba mantener su aventura en secreto hasta que mi padre falleciera de la enfermedad de Parkinson. Con su salud deteriorándose, pensaba que no tardaría mucho. No podía presentar la demanda de divorcio antes de heredar la herencia de mi padre, esperando reclamar la mitad de todo, especialmente el valioso Warhol. Su abogado pensaba que podrían argumentar que era propiedad comunitaria. Pero cuando descubrí su plan, convencí a mi padre de dejar el Warhol a Birch Grove. No solo estaría fuera del alcance de Susan, sino que también podríamos usarlo contra ella. Sonrió. Y funcionó. Cuando Grant se dio cuenta de que Birch Grove solo podría obtener el Warhol cortando lazos con mi esposa, abandonó a Susan de inmediato. Daniel se perdió en sus pensamientos. No estoy seguro si Grant realmente amaba a Susan, pero estoy bastante seguro de que ella lo veía como un medio para escalar la escala social. Una vez que se reveló el testamento de mi padre, ella perdió su trabajo, su amante y, naturalmente, su matrimonio conmigo. Todo salió como esperaba. Por cierto, un amigo mencionó el otro día que Susan se mudó a Allentown. Aparentemente, el único trabajo que pudo encontrar fue en un centro de telemarketing vendiendo seguros. En lugar de ascender, mi exesposa ha caído bastante. Probablemente sea el castigo más adecuado que podría haber deseado para ella. Puedo ver cómo te vengaste de Susan, coincidió Paloma. Y en mi opinión, ella obtuvo lo que merecía. Engañar a tu esposo es bastante malo, pero planear aprovecharse de ti y de tu padre, eso es horrible. Usando la pronunciación española, agregó. Pero, ¿qué hay de Nicholson? ¿Qué le hiciste? Daniel sonrió. ¿Escuchaste lo que sucedió en Birch Grove anoche? Bueno, algo de eso. Me sorprendió descubrir que la obra de arte de tu padre no era real. Una expresión triste cruzó su rostro. Me alivia que el señor Morgan no tuviera que escuchar esa cruel noticia. Daniel la miró con aprecio. Habla mucho de ti que tu primer pensamiento sea para mi padre. Se levantó de su silla. Pero no te pongas demasiado triste por él. Alcanzando detrás de un archivo, sacó la enseñanza de Marilyn Monroe que usaba en su curso introductorio y la colocó en el escritorio. Ella lo miró con incertidumbre. Un escritor sabio una vez dijo que la mejor manera de mantener algo seguro es ocultarlo a la vista. Déjame mostrarte algo. Giró la impresión, revelando el reverso cubierto de papel marrón. Con cuidado, despegó el papel, exponiendo una inscripción, para Ra Morgan por todo su arduo trabajo, Andy Warhol. Esta es la verdadera impresión, exclamó Paloma. Pero es la que usas en tus clases. Me mencionaste eso. Está aquí en tu oficina. Daniel sonrió y asintió. ¿Pero cuándo hiciste el intercambio? La otra impresión estaba colgada en la sala de estar de tu padre mucho antes de que Marco y yo nos mudáramos, y fue mucho antes de que descubrieras los planes de Susan. Y con toda la seguridad que tenía el señor Morgan, ¿cómo pudiste haberla cambiado? Daniel sonrió. Al principio, papá no pensaba que su impresión valiera mucho. Quiero decir, Warhol vendió sus serigrafías originalmente por solo unos pocos cientos de dólares cada una. Pero a medida que sus obras se hicieron más populares, papá comenzó a preocuparse por tener una verdadera prueba de artista en su casa. Así que hablamos al respecto y le sugerí que intercambiáramos la verdadera por una impresión barata. Mantengo el verdadero Warhol aquí y lo uso en mis conferencias para que nadie piense que es valioso. Papá mantendría la falsificación en la pared de su sala de estar.
Más tarde, a medida que el valor de Warhol seguía aumentando, papá tuvo la idea de instalar seguridad para protegerlo. Pensaba que nadie dudaría de la autenticidad de una obra protegida por todos esos dispositivos. Se convirtió en un juego para él, siempre agregando más cosas de alta tecnología para protegerla. Daniel sonrió a Paloma. Por suerte, nunca hubo un intento de robo, pero estoy seguro de que toda esa seguridad hizo que Nicholson pensara que estaba obteniendo la verdadera obra. Así que intercambiaste las impresiones antes de que empezara a trabajar para tu padre. Exactamente. Planeaba intercambiarlas de nuevo cuando papá falleciera, pero después de descubrir sobre Grant y Susan, vi una manera de vengarme de ambos. Después de hablar con papá esa noche, su abogado rehizo su testamento para que Nicholson dejara a Susan. Luego dejé que Grant tomara la falsificación, pensando que querría mostrarla lo antes posible. Y al igual que Susan, perdió su trabajo, su matrimonio y su reputación. Entonces, ¿qué sigue? Mi plan es esperar a que se calme el polvo en Birch Grove. Una vez que lo haga, le diré tranquilamente a la junta que encontré el verdadero Warhol en un contenedor de almacenamiento que tenía papá. Después de que lo verifiquen, les pediré que lo cuelguen con una placa en honor a la conexión de papá con Warhol. ¿No te arrepientes de no tener el Warhol para ti mismo? Valía mucho. Sonrió. Honestamente, no. Nunca quise la responsabilidad de poseer una obra de arte tan importante. Y en cuanto al dinero, Susan era la que perseguía la riqueza y el estatus, no yo. Después de ver lo que le hizo a ella, me alegro de haberme deshecho de eso. Luego su sonrisa se amplió. Además, espero que todo esto me ayude a lograr un objetivo más importante. Ella lo miró con incertidumbre. ¿Cuál es ese objetivo? Ser parte de una nueva familia. ¿Qué nueva familia? Daniel se acercó y le tomó las manos. Una familia contigo, Marco y yo. Cuando la estudiante de posgrado que había venido a ver al profesor Morgan vio a la pareja abrazada, sonrió y se fue en silencio. Una vez que estuvo lejos por el pasillo, llamó a un compañero estudiante. ¿Recuerdas cómo estábamos preocupados por el profesor Morgan después de que perdió a su padre y a su esposa? Bueno, creo que nuestro profesor favorito va a estar bien.